entre años 16 y 20, 1916 y 20. Pero el litigio, el problema de límites que Paraguay tiene con Bolivia se da desde el año 1852. O sea, pudo haber entonces, vamos nuevamente al inicio, pudo haber algunos indicios de que pudo haber incidido, porque no hay que dejar de reconocer eso, que la explotación de petróleo que se daba en esa parte de Bolivia, no en el lugar donde se combatió la mayor. Y además, el pueblo boliviano, el pueblo de gente de Guatato, de calle, de gente de Bapo, a calle, de gente Orejuela, Joní, y barrio, de la gente del pueblo común, no terminan de criticar esos estándares, porque dicen ellos que no les ayudó nada a Bolivia y pedían que se retire, que vuelen de ese país, por un lado. Y por otro lado, hoy 2024, que sigue habiendo algunos yacimientos petrolíferos en Bolivia, Bolivia importa más lubricantes que lo que tiene. No sé si me explico. Si era algo próspero, por lo menos hubiera tenido para abastecerle a la ciudadanía de Bolivia. No, Bolivia tiene que comprar combustible, de seguro compra Argentina, de la YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y Bolivia también ha nacionalizado el petróleo y le llaman también YPF larga, Yacimientos Petrolíferos Fiscales bolivianos. Vuelvo al tema. En el año 1916 al 20, 3 años, pero acá la protesta Benavente se produce en el año 1852, cuando se firma el Tratado Varela-Derqui, donde dice que el río Paraguay a ambos márgenes, a excepción de la parte que está encima de Concepción, que le pertenece a Brasil, derecha e izquierda le pertenece al Paraguay, hasta la zona de Asunción, y ahí está la derecha Formosa, que es Argentina, que a la izquierda sigue siendo de Paraguay, etc. Porque derecha e izquierda se cuenta de donde nace el río, que es Pantanal, y la derecha está sobre el Chaco y la izquierda en la región oriental. Desde ahí, del Tratado Varela-Derqui, ¿qué protesta Bolivia? Y ni tan siquiera protesta ante el Paraguay, protesta ante la Argentina, porque repito, este acuerdo fue entre el ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, Varela, y el ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, Santiago Derqui. Era la época de Carlos Antonio López. Yo creo que Luque Ferrer ni había nacido todavía en esa época. La época de Carlos Antonio López. Luego se firman, pero antes de firmar, no hay que olvidar de que el fallo arbitral de los Estados Unidos de Rutherford Hayes, que se planteó del Bermejo al Pilcomayo después de la Triple Alianza, obra Jañaneo y Argentina, que es la provincia de Formosa, Bolivia. Y entre el Pilcomayo y el Río Verde, ahí donde dice la parte de está el Río Verde, eso se sometió a un arbitraje. Y de allá hacia allá arriba, Bahía Negra, es de Paraguay. Ahí no hay discusión. Y el presidente de los Estados Unidos, Rutherford Hayes, falló a favor de Paraguay el 12 de noviembre de 1838. Y por eso esa zona se llama como departamento Presidente Hayes y como ciudad de Villa Hayes. Falló a favor. Pero también se firmaron 3 tratados con Bolivia que, gracias a Dios y la Virgen, no fueron aprobados por el Parlamento. No fueron aprobados por el Parlamento.
y tampoco Bolivia aprobaba, porque Bolivia quería todo el Chaco, toda la región occidental, hasta el río Paraguay, hasta el río Paraguay. Y el primer tratado que se da con Bolivia se da el 15 de octubre de 1879, durante la presidencia de Cándido Bareiro, el líder histórico de Bernardino Caballero. Tal así que al morir Cándido Bareiro en 1880, le sucede Caballero para completar su periodo. El tratado se llamó de Cutquijarro, de Cutquijarro. Se le cedió a Bolivia 200.000 kilómetros cuadrados. Era una línea imaginaria desde el río Apa, que es la frontera con Brasil, hasta tocar el río Pilcomayo. Todo lo que está arriba le llevan a Bolivia. Entonces, pero Bolivia no le vuelvo a decir, Bolivia hoy está todo el Chaco, everything parte. Después se firmó un segundo tratado. Ese se firmó el 16 de febrero de 1887, durante la presidencia del general Patricio Escobar. Patricio Escobar. Se llamó Acebal Tamayo. Acebal Tamayo. Ahí se les dio 200.550 kilómetros. 550 kilómetros más que el anterior. Tampoco aprobó el Parlamento de Paraguay y tampoco el boliviano. Y el tercer tratado, aunque antes es importante recordar esto, durante el gobierno de Bernardino Caballero en el año 1885, ahí en Bahía Negra, él le dio una porción de terreno a un boliviano de apellido Arana. Se llamaba Puerto Pacheco de Bolivia. Pero después vinieron los perros, la gente de los paraguayos, Monbeú, la gobierno, Caballero Apizabea, de que los tipos ponían, una bandera boliviana y el escudo boliviano, como si fuera territorio boliviano. Eso aparte de Bahía Negra, Paraguay, Ñandehue, Ñandenetame. Entonces Caballero envió una flota armada, un buque armado con unos cuantos soldados, y le echó a patada a Arana de ahí. Eso fue en el año 1888. Pero Caballero, cuando era presidente, 1885 fue el que le cedió a este señor Arana. Porque él iba a mentir, le iba a prometer que iba a establecer una línea férrea de Bahía Negra hacia Santa Cruz, más o menos Bahía Negra está allá, y allá donde hizo Bolivia, por ahí está Santa Cruz. Le vino a mentir, nos llamó Inbae. Bueno. El 23, realmente el nombre, acá estoy escribiendo, Miguel Suárez Arana, su segundo apellido era Arana, Miguel Suárez Arana. El 23 de noviembre de 1894, cuando le echan a Juan Gualberto González, que era presidente de la República, Bernardino Caballero, Patricio Escobar y Juan Bautista Urquiza, los tres militares, le echan a patada a Juan Gualberto González, que había sido presidente de Colorado, miembro de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, legionario. Se firma un pacto ya con el vicepresidente Marcos Morillo. Se llamó ese acuerdo o tratado Benítez y Chazo. Siempre los primeros nombres son paraguayos. De Cutquijarro, Acebal Tamayo, Benítez y Chazo. Ahí se le dio a Bolivia 220.675 kilómetros cuadrados. Tampoco fue aceptado. Repito, no era aceptado no por otra cosa, no porque Bolivia tenía una buena predisposición hacia el Paraguay, reconocían de que el Chaco era Paraguay, sino porque querían todo el Chaco, de allá arriba de los contrafuertes andinos donde están los bolivianos,
hasta el río Paraguay. Hasta el río Paraguay. O sea, Paraguay tendría que ser solamente la región oriental. Tendría que ser. El 12 de enero de 1907, ya durante el gobierno liberal, ahí estaba Benigno Ferreira de presidente, se firma el statu quo con Bolivia, en donde se decía que no había que sobrepasar los meridianos 60, 61 grados, porque Bolivia venía constituyendo fortines del río Pilcomayo de arriba hacia abajo. Entonces, ahí es donde comienza el departamento del presidente Año, un poco más abajo. De allí no tenía que pasar más Bolivia. Se llamó el statu quo. Y ese statu quo Soler Pinilla, el 5 de abril de 1913, se afirma con la presencia de Eusebio Ayala, y Mujía, Ricardo Mujía, que era boliviano, y se ratifica en el 15, en el 16 y en el 17. Y el 17 de junio del 18 se vuelve a firmar ese mismo acuerdo con Fulgencio Ricardo Moreno y Ricardo Mujía, prorrogando el tratado Ayala-Mujía. Sine die en latín quiere decir o papere, hasta el fin del mundo, sine die. Pero Bolivia seguía teniendo un estado belicoso, se armaba, seguían con los fortines, no respetaban ese statu quo de los 60, 62 meridianos, grados de meridiano, etcétera, etcétera. Y, como le dije, lo que está apuntado en 1920, más o menos, sí está la Standard Oil, y la protesta Benavente fue en el año 1852. 68 años antes, 68 años antes, más de medio siglo antes de que se instale la Standard Oil, Paraguay ya tenía problemas de límites con Bolivia, Y después, posteriormente, en el Tratado de Paz, cuando se hicieron las reuniones para el Tratado de Paz, en las tratativas del Tratado de Paz, casi todos los integrantes paraguayos, como Báez, Cardoso, Arbo, Higinio Arbo, que era embajador paraguayo en Buenos Aires, Zubizarreta, que era el presidente de la delegación paraguaya para la firma del Tratado de Paz y presidente del directorio del Partido Liberal, y el propio presidente de la comisión, el canciller argentino Saavedra Lamas, hablaban que Bolivia se está rearmando y preparándose para una eventual ofensiva contra ambos flancos del ejército paraguayo, o sea, por la derecha y la izquierda. Eso es lo que le decía yo en todas las charlas anteriores, porque iba a venir una paz armada. Ustedes saben que el coronel Franco, a quien yo le tengo una gran estima y reconocimiento de héroe de guerra, cuando fue presidente de la República del 17 de febrero de 1936 al 13 de agosto de 1937, le vendió armas a los revolucionarios españoles. En la Revolución Española peleaban los monárquicos, que eran los que estaban con Franco, que querían que continúe el rey con Franco, y los republicanos, que la mayoría eran gente integrantes de la izquierda española. Franco le vendió 2 tanques Paraguay, le quitó a Bolivia en la guerra. Uno estaba ahí en la plaza durante años. Ustedes no lo habrán visto porque son jóvenes. Yo llegué a ver ese tanque frente a la escuela militar. El otro tanque le vendieron a los españoles. Le vendieron una ametralladora liviana, una ametralladora pesada, municiones. Le vendieron 8.000 fusiles. 8.000 fusiles, que para formar más o menos una división y media.
O sea que si hubiera existido la posibilidad de reempezar, diríamos, por darle un nombre, reempezar, comenzar de nuevo la guerra, Paraguay iba a estar en una situación difícil. Otro punto, Paraguay sostenía de inicio que debíamos sostener que el tratado de la frontera debe ser la línea de hitos. La línea de hitos es la línea que está en el medio entre la línea hasta donde llegaron los paraguayos y la línea donde estaban los bolivianos, que está en el medio, la línea de hitos. Esa es la posición histórica del Paraguay. Pero de a poco hay que reconocer, Braden, que era el representante norteamericano, Spruill Braden, pero también era una persona, hay que ser sinceros, repito, la historia hay que tratar de contar siempre con la verdad, para que la gente entienda bien y sepa que lo que está recibiendo es lo que sucedió, no es un invento. Spruill O'Brien era un hombre también ligado a la Standard Oil de New Jersey. La Standard estaba ligado. Él comenzó a influir para exigirle a Paraguay las protestas de ellos y se organizó una visita tanto a los gobiernos de La Paz y al gobierno de Brasil, porque su vicerreta, nuestro jefe de delegación, le dijo, esto es lo que el Paraguay pide, pero no lo que pide su vicerreta, pide su presidenta hasta el pueblo. Y van a decir que nosotros queremos la línea de hitos, hasta ahí, hasta donde está llegado la tropa. Y Brian decía que hay que ser equilibrado, hay que ceder también un poco algo para que termine, si no vivir en paz armada, etcétera. Y muchos culpaban, por estos términos, y espero la participación de ustedes, muchos culpaban de que el problema era la Standard Oil. Pero repito, no fue una gran explotación de petróleo que tuvieron hasta el día de hoy. Incluso, repito y termino, Bolivia, el pueblo boliviano le ha acusado de traidores a la Standard Oil porque no lo llevaron casi nada. Y yo he leído este libro de Seifertgen que se llama Economía y petróleo. Economía y petróleo durante la guerra del Chaco. Y él, de ahí yo le estoy dando los datos que le estoy contando esta noche. Él reconoce de que estuvo la Standard Oil y estaba, pero no fue muy incidente, diríamos, en el transcurso de la guerra. Ahora, para la firma, para la firma, para la firma del tratado, ahí pudo haber incluido en la sesión, en dar esos 16.000 kilómetros cuadrados que llevó Bolivia, de esos 31.000 y 14.000 paraguayos, en esos 16.000 se le dio más lugar a Bolivia de lo que es el oeste. Este es el límite actual del Paraguay con Bolivia. Y las fuerzas bolivianas quedaron acá arriba, la fuerza boliviana, y las fuerzas paraguayas quedaron acá donde está este punteadito en rojo, hasta acá llegaron. O sea, esta franja lo que se decidió, esto que miren bien, esta franja, acá hay varios lugares como Mandiyupecuá, Ibuibo, Carandaití, lugares donde se pelearon y ganó Paraguay, que quedaron en territorio boliviano por ese acuerdo final de arbitraje llamado AQUE o ex bono, que quiere decir un
un acuerdo de buena amistad y de prácticamente, no es regalar, pero un acuerdo de buena amistad. Y el Paraguay decía que nosotros queremos un acuerdo por derecho, lo que le corresponde realmente. Pero realmente nunca estuvimos en esto azul que está acá, que es el río Parapiti. Paraguay nunca estuvo. Y acá mismo, si vemos, las fuerzas paraguayas estaban ahí, este rojo. No estaban en el plebiscito. Usted mencionó acerca de un plebiscito al finalizar. A razón de qué fue, doctor, y el resultado. Sí, el plebiscito fue para aprobar el tratado. El tratado se firmó, hubo una fecha previa que fue el 9 de julio. El tratado, estoy hablando de paz, límites y amistad, no el armisticio. El armisticio fue el 12 de junio del 35 y que después se cumple a partir del 14 de junio. Después cayó el Partido Liberal con la revolución de Franco, después cae Franco en agosto del 37, sube Paiva, y ahí en ese gobierno de Paiva, el 9 de julio del 38, se firma un preacuerdo, que ya era más o menos el preacuerdo. Y vienen los representantes, hablan en el Paraguay, conversan con los militares, tuvieron críticas del Partido Colorado, diciendo no hay que aceptar, porque el presidente de la delegación paraguaya, repito, y presidente del directorio del Partido Liberal, el doctor José Suizarreta, presentó su renuncia. Él decía que nosotros teníamos que sostener esa posición. Pero todos los que estaban ahí, ya le contesto a Sosito, ya le contesto. Todos los que estaban allí, los denominados países neutrales, Estados Unidos, Chile, Perú, Argentina, Uruguay, Brasil, todos estaban convencidos de que Paraguay, donde llegó, recuperó 150.000 kilómetros del Chaco. Quedó el Chaco en poder del Paraguay 246.000. Y entonces someter a la Remitrio 31.000 kilómetros y dentro de esos 31.000 otra vez un 14.000 Bogotá, Paraguay y 16.000 Bogotá, Bolivia, pero hay que reconocer que ese 16.000 que como no Bolivia que llevó es en la zona noroeste, que es la zona donde estaban los pozos petroleros. Hay que reconocer, hay que reconocer. Por eso les decía a ustedes las palabras de Tiarribia. No es quizás el mejor de los acuerdos, pero es lo que se pudo lograr para que podamos llegar a un entendimiento de paz, amistad y límites con Bolivia y terminó el pleito. Lo contrario es la paz armada, estar preparado en cualquier momento para la guerra. Y eso se aprobó en el gobierno, pero se le pidió al pueblo en agosto del 38 para que se ratifique, y ahí se fue el plebiscito. Y fue una amplia victoria, más del 80% a favor de ese tratado. Eso fue el plebiscito. ¿Cómo se llama, Sosa? Ricardo. No, Eduardo Sosa. Eso fue el plebiscito. Fue para ratificar, aceptar o no el tratado que se firmó el 21 de julio. Creo que fue el 6 de agosto, 5 o 6 de agosto del 38. Tenemos que reconocer y decir sobre el asunto del petróleo del Chaco. Pero esto tuvo también, les cuento esto, hay una película de el papel de Wei Long, ahí donde esa calle que sale al costado del shopping Mariscal López, se llama Senador Long. Ese es un homenaje
a un senador norteamericano llamado Huey, H-U-E-Y, Huey Long, que fue gobernador del estado de Luisiana, que queda en el sur de los Estados Unidos, cerca de Texas, en el sur, ahí donde sucedió ese famoso tornado, no recuerdo ahora el nombre, famoso tornado, destruyó casi todo. Katrina. ¿Cómo? Katrina. ¿Cómo? Katrina. Exacto. Lo importante es tener un ayudante con una memoria bastante Silveira. Y él fue gobernador del estado de Luisiana y después fue senador por el Partido Demócrata en la primera presidencia de 1933 de Franklin Delano Roosevelt. Pero él tuvo problemas con la Standard Oil, que también tenía su sucursal ahí en el estado de Luisiana, ahí en la ciudad más importante de Luisiana, que se llama Nueva Orleans. No es la capital de Luisiana, no es la capital se llama Baton Rouge, la capital de Luisiana, pero la ciudad más importante es Nueva Orleans, donde permanentemente el pueblo vive en carnaval en los Estados Unidos. Porque ahí están mezclados los yanquis, los afro-yanquis, los franchutes, los franceses, el nombre luego Nueva Orleans, los españoles, se llama español. Ahí es una mezcla de todo el mundo. Invitado Cherokee, carnaval, Palacambao, Cherokee, tienen buen ritmo y siempre están permanentemente bailando. Pero yendo a nuestro tema, tuvo problemas el señor Long cuando era gobernador con la Standard Oil. Y de repente cuando es senador se presenta el tema de la guerra, se presenta el tema de la guerra en Paraguay. Y él utilizaba por eso le cité, ese arbitrio que hizo Luther Borralles y que falló el 18 de noviembre de 1878 y decía, países vio me conocer, le decía la estándar, países vio me conocer también y presidente de los Estados Unidos, o allá, bueno, ya respetar, porque más presidente de la República. Pero ustedes no respetan nada, vos son un ladrones. Y hubo problemas con la estándar hoy ahí en el Senado. Y después otro señor que tenía problemas con él, un médico, un día sale y le pega dos balazos al señor Guaidó, dos balazos en el tórax y el abdomen. Y los escoltas de Guaidó le meten 59 tiros, 60 tiros, le meten un bocuá, le agujerearon al que le mató a Guaidó. El papel hizo Champean, él hizo el papel de Guaidó en la película. Yo vi todo hace 20, 25 años. Sí, te escucho, Eduardo, te escucho. La visión y posición internacional, la visión y posición internacional acerca de la guerra, ¿cómo fue? ¿Hubo apoyo como la del aviador Frank Gau o miraban de costado? Pregunta. ¿Cómo? La visión y posición internacional acerca de la guerra, ¿cómo fue? Pregunta. Si hubo apoyo como la del aviador Frank Gau o miraban de costado. Pregunta. Sí, Frank Naut, sí, él colaboraba con Paraguay. Él era el encargado de encontrar su trabajo. Más importante era el de encontrar los pozos, pero pozos de agua, no pozos petrolíferos. Él se encargaba de buscar eh, agua y se quedó a vivir en el Paraguay y se constituyó esa familia Frañó y uno de sus hijos, yo entiendo que ahora sido su hijo, fue un gran piloto Frañó y sabía hacer destrezas en el aire con su avión. Y como al lado de la casa de mi abuelo, que mi abuelo vivía ahí al lado de lo que es ahora Jabonería Inca, eso era todo de mi abuelo, Jabonería Inca, hasta la aviación civil
que es lo que ahora se llama Shopping Multiplaza. Ahí estaba Frañó, era un militar, creo que llegó hasta coronel, y sus parientes fueron funcionarios de TAN, siempre ligados al tema aéreo. Pero él no trabajó en pozos, trabajó en pozos para agua, trabajó con Paraguay, me decía correcto, en el ejército boliviano. Hans Kuhn era alemán, era comandante en jefe de las tropas bolivianas cuando se hizo la maniobra en Managua el 20 de enero de 1933 y la segunda batalla el 4 de julio del 33. Eso dirigió Hans Kuhn, que era alemán. Rañó era una descendiente francesa que vino a trabajar acá. Y también había muchos que vinieron a trabajar en la Fuerza Aérea, que habían quedado de la Revolución del 22, 10 años atrás, como por ejemplo el señor Nicolás Bo, padre, padre, padre. Hasta ahí las preguntas. Hasta ahí las preguntas, bro. Muy bien, pero está bien, me parece muy bien y le felicito a todos. A nombre de Eduardo Sosa, que hizo las preguntas, le felicito a todos porque quiere decir que se interesaron, toda seriedad, siempre se di, ligué un cachiporrazo en la cabeza y me cortaron el cuero cabelludo. Siempre decimos me rompí la cabeza. El cuero cabelludo, pues eso no le pasa nada. El cuero cabelludo recibe un corte y era en protesta a Rockefeller. Y se estacionaron en Bolivia y estaban allí, pero no era lo que la gente pintaba. Repito, tenían pérdidas, no le pagaban al Estado boliviano los impuestos que debían. En Bolivia por eso le imputaban, le controlaban, y por eso Bolivia nacionalizaron la compañía petrolífera. Se llamaban, pues, lo que le dije, YPFB, Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos. Claro, porque ellos no tuvieron un buen comportamiento en la guerra. Creían la gente que le iba a comprar armas, municiones, pero nada de eso consta. Y para que Seifer, que es sin lugar a dudas una lástima que haya muerto muy joven, muy, hace mucho años, antes de la década del 80, ya murió. Y él escribió muy bueno, y entre ellos Economía y Petróleo de, de la Guerra del Chaco, y el otro libro que es Estigarribia, 20 años de vida política paraguaya. Y en ese capítulo, perdón, y en ese libro de Estigarribia está un capítulo que está en la página 249, dice la paz definitiva con Bolivia. Y cuenta él la posición de su vicerreta, que era la posición de mantener hasta donde llegaban las fuerzas, pero también tenía que ceder algo si querían lograr. Porque Bolivia, al final de cuentas, decía, bueno, aceptamos que ustedes lleguen hasta allá, que hayan recuperado todo el Chaco, pero nosotros queremos un puerto sobre el litoral del río. Y eso Paraguay es cualquier cosa menos. Y al final Paraguay le convenció a los países neutrales, que como le dije, eran Argentina. Argentina lo era primero porque las reuniones se hacían en Buenos Aires. Y Saavedra Lamas, que era el canciller argentino, era el que dirigía. Y él fue el que ganó el Premio Nobel de Paz. Por eso. Estados Unidos, Brasil, Perú, Chile, Uruguay y Paraguay no se dio ese puerto, no se dio. Le mostraba a Rodrigo estos días acá, ahí arriba de Bahía Negra, donde Brasil le dio un puerto y se llama Puerto Bush. Brasil le dio encima de Corumbá, Brasil le cedió a Bolivia. Paraguay no, está solo el río Paraguay, pero en territorio brasileño. Paraguay no puede meterse ahí. Brasil puede hacer lo que quiere, le puede dar a los chinos, ¿no? El territorio es el territorio paraguayo. Pero tenemos que reconocer que Paraguay tuvo que ceder
en ese tema. O sea, Paraguay se dio dándole, atiendan bien en el mapa, pongan en sus mentes el mapa del Paraguay, nuestro querido mapa paraguayo de memoria, ¿sabes? Hacia el norte y el oeste, hacia el norte y el oeste se dieron el terreno, y hacia el sur y el este se dio Bolivia. Se dio Bolivia, allá esa punta sale más allá, ¿no? Hasta Paraguay. Se dio. Pero ahí no hay nada, ni agua. Muy bien. Con esto terminamos